Eventually adjusting our policy stance. Hora de conectar con México con nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Manuel, amigos, ahí en España, muy buenas tardes. Pues bueno, estamos en terrenos negativos, un pelín abajo, 0,09%, perdón, sí, 0,09%. Estamos rozando el volumen actual de 48,200 unidades. Y bueno, tenemos una depreciación precisamente en el tipo de cambio. Recordemos que hemos estado pues en la barrera, sobre todo los 19, 20 pesos. El día de ayer estábamos en 19.66. Hoy tenemos esta ligera depreciación de la moneda, de nuestro tipo de cambio, 19 pesos con 97 centavos, ya casi rozando los 20 pesos por cada dólar. Y bueno, pues principalmente en los mercados bursátiles lo tenemos, está jalando el índice a terrenos negativos, 0,13% precisamente, pues lo que es, estos están fuera del índice y ya tenemos los que están dentro del índice, perdón. Los que están dentro del índice, pues principalmente Volaris con 2,69 a la baja, KOF con 2,55 a la baja, la parte sobre todo de manejo de Coca-Cola, la embotelladora de Coca-Cola es de KOF con 2,55, Grupo Aeroportuario del Centro 2,39 a la baja. Y bueno, las principales alzas las tenemos, Alfa que el día de ayer pues estaba repuntando precisamente con el hecho de que este conglomerado pues piensa escindir, quiere decir separar la parte precisamente de Axtel, esta compañía de telecomunicaciones que pues brinda este servicio a la comunidad mexicana, pues separarse de esta compañía. Ayer lo comentó Alfa y bueno, pues está teniendo este crecimiento de 1,86. Orbia, que ya hemos platicado que esta empresa precisamente dedicada y sobre todo muy puntualmente a los cultivos por goteo, también tiene la parte de la construcción, pues está 1,61 a la alza. Y finalmente Televisa, los medios de comunicación, 1,36 a la alza. Y bueno, principalmente estas son las empresas que están llevando al índice pues a no caer tanto, a estar un poco defensivo. Y bueno, pues la verdad es que muy contentos de tener a nuestro invitado, porque vamos a hablar de un tema precisamente de estos sectores y cómo está afectando pues los últimos datos del empleo. Adelante, Manuel, si nos haces los honores como siempre. Ricardo, vamos a hablar precisamente, como dices, de esos últimos datos de empleo en México. Gerardo Herrera, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo son esos datos? Buenas tardes, Manuel. Un gran saludo a España. Buenos días en México. Buenas tardes en España. Bueno, pues justamente el día de hoy, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que es el organismo que lleva ese monitoreo oficialmente, dio a conocer los últimos datos de empleo. A mayo de 2022, México tiene empleados 57.1 millones de personas. En mayo del 2021, México tenía empleados 54.9 millones de personas. O sea, en base interanual, definitivamente tenemos más gente trabajando el día de hoy en México que lo que tenemos hace un año. Pero si viéramos, amigos, los titulares de mucha prensa mexicana el día de hoy, lo que destacan no es eso, sino hay muchos titulares de aumenta el desempleo. ¿Por qué? Porque en abril del 22, hace un mes, el mes anterior, hace 2 meses, el mes anterior a la última medición, en abril de 2022, el número de empleados, como se puede apreciar en el cuadro, era de 57.7 millones. Es decir, que en un mes el país perdió aproximadamente 600,000, un poquito más, un poquito menos por los redondeos, 600,000 trabajadores. No es una cifra tremendamente alarmante, pero pues ciertamente es de llamar la atención. Entonces, aunque en forma anual México tiene más gente trabajando el día de hoy que hace un año, de abril a mayo se perdieron 600,000 empleos y obviamente es una señal que en estos momentos, con tanta información, tasas de interés, anuncios de recesión, etcétera, habrá que vigilar cuidadosamente. Gerardo, ¿cuáles son los sectores que pues perdieron más empleo?
Bien, de hecho, en una base interanual lo que vemos es que hubo sectores que decrecieron, pero de hecho hubo sectores que crecieron. ¿Sí? La cifra final, pues obviamente es la conciliación de todos estos. Los sectores que decrecieron fue fundamentalmente gobierno. Por ejemplo, el día de hoy, en mayo de 2022, hay casi 600,000 personas menos trabajando en instituciones de gobierno que hace un año. Y otro sector que también perdió, aunque considerablemente menos, fue el sector construcción, que perdió aproximadamente 120,000 personas. En contraste, José Ricardo, y yo creo que esto es muy importante resaltarlo, hay sectores ganadores en base interanual. El comercio, todo el sector comercio ganó un poco más de 900,000 empleos, y también el sector servicios, restaurantes, servicios de alojamiento, que refleja mucho la recuperación de la industria turística mexicana, que ha sido bastante buena, bastante robusta. Todavía no estamos al nivel de prepandemia 2019, pero nos estamos acercando muy rápidamente a ese nivel. Y finalmente también hubo crecimiento en la industria manufacturera, y yo me quedaría particularmente, pondría atención en este aspecto, porque como ya mencioné varias veces, la economía mexicana es fundamentalmente una economía manufacturera orientada al comercio internacional. En la medida en que la industria norteamericana y canadiense se recuperan, la industria mexicana se ha recuperado, y ese sector no mostró decrementos, sino crecimiento. Obviamente todo esto, bueno, pues fue de alguna manera compensado también por pérdidas en otras áreas, como ya indiqué, gobierno y construcción. Gerardo, estamos con estos datos, pues, llegando a una posible recesión, ¿o cómo lo estás viendo tú? Efectivamente, esta es una discusión de si esta desaceleración del empleo, porque recordemos que justamente yo mismo hace unas semanas aquí en este espacio mencionaba, tú no tienes recesión o estancamiento si tienes generación de empleos, ¿sí? Obviamente esta desaceleración de empleos de un mes a otro y relativamente, no, como decía, no es alarmante, pero pues son 600,000 empleos en un mes, ha llamado la atención. Creo que es muy pronto para sacar una conclusión sobre ello, particularmente por una razón. Buena parte de la pérdida de empleos viene por parte del sector gobierno, no tanto de sectores productivos, ¿sí? Fuera del sector construcción, que sí ha mostrado una pérdida de empleos, otros sectores productivos, como ya indiqué, manufactura, servicios, restaurantes, comercio, siguen creciendo. Entonces, hay que analizar los datos con detalle antes de sacar conclusiones. Ciertamente el gasto del gobierno y el empleo del gobierno, pues a lo mejor no están aportando mucho en esta recuperación tan retardada, pero no son indicio de una recesión inminente. Recordemos que si efectivamente hubiera una recesión en Estados Unidos el año que viene, el efecto en México sería un poco retrasado, entre 3 y 6 meses. Entonces creo que es definitivamente todavía muy pronto para hablar de una recesión en México. Gerardo, este tema precisamente de la parte de gobierno afectaría seguramente, pues sobre todo la Comisión Nacional Bancaria es el claro ejemplo de que se ha ido acotando precisamente cada vez más los trabajadores especializados en la parte financiera, que es la que nos compete. ¿Veríamos comprometidos algún otro tipo de organismos, digámoslo así, que afecte a ciertos sectores? Yo creo que esa transición de talento pues tuvo lugar justamente en el cambio de administración, que además cada administración, cada nuevo gobierno trae su propio equipo, etcétera, ¿no? Y obviamente tal vez hubo un poco de chirridos o chispas en esas transiciones donde nuevamente se reacomodan las piezas, pero creo que eso lo hemos superado. En general considero que el personal que se halla en estos momentos en los órganos regulatorios está capacitado, es eficiente y está muy al día de lo que está sucediendo en el entorno internacional. Obviamente habrá habido una curva de aprendizaje en los últimos años, pero creo que podemos hablar ya de unos órganos regulatorios maduros, ¿sí? Y capaces de enfrentar las tormentas o huracanes o lloviznas, según uno lo quiera ver, de las circunstancias económicas que puedan venir en 2023. Definitivamente, Gerardo. Manuel, creo que tienes una pregunta por ahí, ¿no? Sí, es Gerardo. Quería preguntarte, ¿qué porcentaje de esta población es empleo informal? Muy buena pregunta, Manuel. Recordemos, amigos, que el empleo informal en México se considera aquel que no está sujeto al marco legal. Por ejemplo, no pagan impuestos, no están sujetos a las protecciones de ley, etcétera, que en un país como México pues se refiere, por ejemplo, al empleo en que muchas clases
de escasos recursos trabajan. El monto del empleo informal está un poco arriba del 50%, o sea, del 100% de los empleados es aproximadamente un 55%. Ahora, debo señalar, este empleo informal, como indiqué, está fuera del marco legal o de la protección legal, ¿sí? No pagan impuestos, no tienen seguridad social, etcétera. Mucho es trabajo de clases de bajos ingresos, pero también definitivamente es bien sabido que mucho de esa ocupación formal pues equivaldría a ingresos de clase media, ¿sí? Precisamente porque no pagan impuestos. Incluso en algunos casos, pues me atrevería a decir que ingresos de clases medias altas. Hay pequeñas fortunas en ese sector de comercio informal, particularmente la informalidad se da en el comercio. Es difícil que tuvieras informalidad en manufactura, por ejemplo, o que tuvieras informalidad en construcción. Fundamentalmente la informalidad se da en comercio, ¿sí? Entonces, en muchas de esas áreas de comercio hay pequeños emporios, ¿sí? Y pensemos, si tú recibes ingreso y ya tienes más o menos un buen tamaño y no pagas impuestos, ¿sí? Pues obviamente pues eso te posiciona mejor, ¿no? Entonces, sí, este empleo informal, que definitivamente es una tarea todavía pendiente de un país como México, darle un marco legal a todo ese empleo informal, traer al marco impositivo adecuado, para que nuestros amigos de España sepan, México, de los países de la OCDE, es uno de los que relativamente tiene menor recaudación de impuestos como proporción del PIB. En estos momentos se halla cerca del 18-19%. El promedio de la OCDE es de 33%. España, de hecho, se sitúa como en 34-35%. ¿Sí? Entonces, ese es el efecto de la informalidad y que obviamente pues tiene otros efectos colaterales como la incapacidad del gobierno de realizar gastos o inversiones. Sí, este comercio informal, fundamentalmente este empleo informal es un poco más del 50% y es una tarea pendiente de un país en desarrollo como México. Y que vaya, es tarea del gobierno federal, lo dijo desde el inicio del gobierno, el pues bancarizar precisamente a todo a esta informalidad, ¿no? Quitando pues mucho del dinero de las calles, ¿no? Y pues teniendo métodos de pago más fiscalizables, ¿no? Exactamente. Gerardo Herrera, director de comunicaciones de Resimatic Financial Institute, gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Visión Global. Un gusto. Manuel, nos vemos el día de mañana. Así es, Gerardo. José Ricardo, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, Manuel. Pues esto ha sido todo. Gracias. Adiós.